Round 2. Bien. Estábamos por este lado. ¿Con quién estábamos? Con Elisa. Sí, profe. Estábamos comentando sobre el 30%, ¿cierto? En el documento que yo le envié a usted. Aquí lo tenemos. Estábamos sobre las 6:47, lo de la inexactitud. Sí. Sí, Volvamos a leerlo para que lo pueda entender, Elisa. que el 100% no era sobre lo liquidado, sino sobre la diferencia entre el saldo a favor, a pagar o saldo a favor, según el caso. Ah, sí, le estaba colocando el caso del IVA. Entonces, es simplemente la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando, por ejemplo, en ese caso, que ustedes han comprado 1.000.000 de pesos y han vendido apenas 200.000 pesos de IVA, ¿ok? Entonces, lo que ustedes tendrían que presentar o en la declaración decirle, señores DIAN, ustedes, yo pagué 1.000.000 y solamente vendí 200. Por favor, tengo dos opciones. O solicito la devolución de mi dinero o la dejo allí como un mayor valor para mí y en las próximas declaraciones me las voy descontando, que es casi siempre lo que uno hace. Uno casi nunca pide devoluciones de dinero. Siempre No, deja es ese que yo saldo. creo que mientras las devuelven, no, eso No, es lo demasiado. devuelven, pero eso es un rollo ahí para eso. Entonces, más bien uno deja eso ahí, como ese saldo a favor, y entonces, pues entonces usted en la próxima declaración que tenga, pues usted se va descontando el total o parcial, de acuerdo a como de los números, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, muy bien, 640 y ese es por inexactitud, 647 raya 1, bueno, aquí dice rechazo o disminución de pérdidas. ¿Por qué sale eso así que raya uno? Yo vi muchos así. Porque hace parte, o sea, hace parte también de la sanción por inexactitud, dice rechazo o disminución de pérdida, o sea, esos van como unidos, esos dos. Dice, la disminución de las pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente mediante liquidación oficial o por corrección de las declaraciones privadas se consideran para efectos de todas las sanciones oficiales o disminuidas en la corrección. Dicha cuantía constituirá, a ver, tributarios como un menor saldo a favor en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría pérdida rechazada oficialmente. A ver, se sobreentiende de que todos los negocios que se abran tienen que producir dinero. Eso es básicamente, digamos, como la teoría general de la economía. Usted no abre un negocio y eso como para perder, ¿no? Siempre usted lo abre para ganar. Entonces existe algo que llama la renta presuntiva. Se presume de que usted debe de pagar un impuesto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Profe, más o menos por decir al cuánto tiempo de usted haber abierto su negocio. no, eso es de una. O sea, el primer año usted ya tiene que tener algún tipo de, claro, pero es que todo depende. Si usted presenta su declaración y le está dando pérdida, pues hombre, usted no es que pague impuesto, pero tiene que tener en cuenta la renta presuntiva. Primero elaborar la renta presuntiva y después la renta normal. Y entre las dos hay una diferencia, mirar a ver qué diferencia da y entonces sobre esa base es que tiene que pagar impuestos, porque usted no va a pagar impuestos por pérdidas. Por eso se llama impuesto de renta, porque es lo que rente, lo que genere de su renta, de su dinero que le quedó líquido, de ese dinero es que usted paga el impuesto. ¿De acuerdo? Si usted presenta pérdida, usted no va a pagar ningún tipo de impuesto. ¿De acuerdo? Diferente al impuesto de IVA. Si usted no vende, a ver, pero compra, entonces hay una diferencia entre una y otra y usted presenta, digamos, como lo habíamos comentado ahora, un IVA a favor. ¿De acuerdo? Pero en este caso, el impuesto de renta, si es negativo o si está por debajo de cero, no hay, pues usted no va a pagar ningún tipo de impuesto, pero tiene que presentar la declaración. ¿Ok? Recuerden ustedes de que no porque no paguen están exentos de tributar. Imaginen cómo fuera eso. No, todo el mundo tiene que presentar la declaración de renta y entonces, de acuerdo, pues lógicamente no todo el mundo, los que estén obligados a presentar la declaración de renta, pero si tiene renta, paga impuestos, si no, no genera nada. ¿Vale? Bueno, vamos a mirarle la 648. Vamos con Harold. Harold, 648.
Ya la pongo. $6.48. Sanción por inexactitud. Ah, pero esta ya la habíamos comentado, ¿o no? Ah, sí. Habíamos hablado que Pero esa no es la 647. miremos a ver qué pasó acá con Ese me esto. quedó. Mirar el estatuto tributario, a ver. Porque está por corrección aritmética y por inexactitud, sanción por inexactitud 647. Y la Ah, 648 dice, Vea, también. la sanción por inexactitud procede sin Procede. perjuicio de las sanciones penales. Bueno, lo que pasa es que, como lo habíamos comentado, todo esto como que va de la manito, de inexactitud, rechazo por disminución o pérdida y la sanción por inexactitud. Dice, porque Jaro lo tiene por inexactitud hasta ahí. Ujú. Usted lo tiene procede sin perjuicio de las sanciones penales. O sea, es que eso no tiene nada que ver la sanción penal. Estamos hablando qué tipo de sanciones estaríamos hablando en estos momentos. no, simplemente que se dice es como qué porcentaje, pero no en sí la sanción. Ven, No, pero cuando estamos hablando de sanciones, ¿qué tipo de sanciones puede colocar la DIAN a nosotros? En caso tal de que de pronto se al genere otro lado, las penales o las que se pagan con dinero, fiscal. la Sanción fiscal. fiscal. Claro, la DIAN no le interesa meterlo usted a la cárcel, ¿para qué? A no ser pues que sea un delito ya diferente, que usted, por ejemplo, le puedan comprobar robo o cosas de esas, pero de resto la DIAN lo que le interesa es el dinero, mirar a ver cómo lo va a sacar. Entonces, en ese caso, procedería un tipo de sanción, Civil. sí, de tipo civil, para ir por el dinero, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver los perjuicios o las sanciones penales que usted tenga a su cargo. Si usted está asumiendo por ese delito no solamente una, sino varias sanciones y entre esas está penal, por ejemplo, para los funcionarios públicos, cuando está, por ejemplo, por prevaricato, ¿entiende? O por apropiación de bienes del Estado, pues van a la cárcel, pero, eso no, pero la sanción de ellos, esta sanción por inexactitud continúa. Ellos verán cómo presentan su sanción con el intermedio de sus abogados y todo eso, pero la sanción continúa, o sea, no tiene nada que ver una sanción con otra. Está teniendo un tipo de sanción penal, pero a la vez está corriendo un tipo de sanción tributaria que es por inexactitud en este caso. Bien, 648, 649, transitorio. Vamos con este último, a ver si de pronto arrancamos con algo que les quiero mostrar ahora. No, miremos este 650. Esta es la de Harold. No tengo el 649. No, esta es 650, Harold. Sanción por uso fraudulento de cédulas. El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes será denunciado como autor de fraude procesal. La Administración Tributaria concederá los costos, Desconocerán. deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada o con sucesión o con su sucesión. Yo comenté, este tipo de fraude se ve mucho en nuestro país, no solo en aspectos tributarios, sino en todos los ámbitos donde haya dinero de por medio o intereses políticos. Colóqueme en un caso concreto, un caso que haya pasado actualmente o hace poco. Pues nada más con esos subsidios del gobierno. Ah, bueno. Que que pusieron un montón de muertos a a recibir cobrar. subsidios. Miren Como que ustedes hasta, que como que hasta ese, Pablo Escobar les llegó. ¿cómo le paga Pablo Escobar pidiendo subsidios de... 30.000 pesos para Pablo. Pero es que la gente también es muy descarada. Pero bueno, en fin, sea cual sea el caso. Hola, y murió el proceso, ¿no? No se ha vuelto a tocar eso, no se volvió a tocar nada, porque eso salpica a todo el mundo. Entonces, más bien dijeron, dejémonos así quieticos para no ponernos en tanto rollo. Bueno, no, pues es que la sanción es muy sencilla de explicar. En este caso, estaríamos haciendo uso de información que no es fidedigna, porque estaríamos metiendo cédulas, en este caso para alguna jugada
tributaria que queramos nosotros. Por ejemplo, muchas veces uno le queremos achacar la culpa al muerto. Por ejemplo, en un tema de una sucesión, ustedes, por ejemplo, tienen su familia, muere, digamos, la madre o el abuelo, el que deje herencia, y entonces ese abuelo presentaba sus declaraciones tributarias, y no significa de que porque el abuelo murió esas declaraciones no se tengan que seguir presentando. Esas declaraciones tienen que seguirse presentando porque hasta que no haya una sucesión y no se dividen los bienes a las personas que requieran, porque esos bienes generan tributos, ¿de acuerdo? Y entonces el Estado está en espera de que todas las cosas pues procedan como tiene que ser. Murió el fulano, listo, pero quedan herederos que tienen que hacer cargo de todas las jugadas tributarias que la ley pida. Entonces, mucha gente dice, no, pues murió, ya se acabó. No, nada más lejos de la realidad, eso no puede ser. Sigue tributando normalmente. Eli, para que lo tengas presente. Muy bien, listo. Vamos a dejar ahí por el momento este tipo de sanciones y vamos a entrar un momentico a la plataforma. Aquí yo quisiera mostrarles esta cosa. Bien. Dice, metodologías básicas de construcción del proceso de interventoría como instrumentos de control. Entonces, el proceso mínimo para la definición de construcción de un instrumento de control para la realización de las responsabilidades asignadas a la revisoría fiscal requiere que éste conozca adecuadamente las diversas funciones relacionadas con el cargo aplicadas según su tipo, como son. Entonces, existen interventorías de control y vigilancia, de evaluación de controles. Miren ustedes que básicamente cuando hablamos de interventoría es básicamente como si estuviéramos haciendo una auditoría. Es lo mismo, con otro nombre. De comunicación, coadyuvar al establecimiento de una cultura de control de una compañía, de garante, de prevención. Bueno, vamos a mirar acá en la parte de abajo que yo tengo un esquema básico de implementación de procesos de interventoría. Entonces, iniciamos de esta forma. Uy. Bueno, vamos a mirar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el inicio, conocimiento del cliente. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos pues a una empresa, no? Nosotros necesitamos saber exactamente qué tipo de clientes con el que vamos a trabajar. De una manera muy ética y muy profesional, pues nosotros primero que todo visualizamos el tipo de cliente que vayamos a manejar, cómo es la persona, más o menos nos damos una idea. Ustedes van a encontrar de todo. Hay gente que es muy estricta con sus métodos administrativos, otros que son un poquito más flexibles, otros que le dan a usted como margen para usted moverse. Hay de todo ahí. Entonces, conocimiento del cliente. Una vez tengamos conocimiento de exactamente qué es lo que está ocurriendo en la empresa, claro, ustedes lo que se dan es una vueltica por la empresa, comienzan a mirar los procesos que más o menos se manejan, a grosso modo, porque ustedes no están entrando directamente, apenas el cliente lo está llevando a mirar a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces se van con él, dan una vueltica por todo la empresa, van mirando cosas, se enfocan en algo, etcétera, etcétera. Dice, estructura organizacional y procedimental, políticas, normas, costumbres, mecanismos contables y de información. Entonces, cuando ustedes van a conocer al cliente,
más o menos a usted le van a hablar de lo que el cliente es, quién es el cliente, qué tipo de empresa tienen, qué tipo de empresa manejan. Cuando hablamos de políticas, porque es muy importante conocer, digamos, como el control interno, que por aquí ya lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? Y nos enfocamos no solamente en la parte contable, sino en toda la información, porque nosotros vamos a hacer un proceso de interventoría general, por ejemplo, en este caso. Una vez conocemos al cliente, evaluación del sistema de control interno. Entonces, toda empresa tiene un control interno que se adecua a su manejo. Muchas empresas no lo tienen. Por ejemplo, yo he ido a empresas donde realmente no existe un control interno, o sea, existe un control interno, pero teórico. O sea, como que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, pero no escrito. Entonces estamos fallando en ese sentido. Muchas empresas lo tienen. Por ejemplo, Harold, ustedes deben de tener control interno allá en el banco donde trabajan, ¿no? Sí, profe, claro. Ustedes, Elisa, en el colegio. Sí, profe. ¿O no lo Sino que tienen? No yo sé si de no pronto he el colegio lo estudiado para... tenga. ¿Cómo, profe? No sé si de pronto el colegio lo tenga o no, o sí, ok. Sí, claro, ellos hacen, sino que no son tan constantes. O sea, no son muy seguidos, pero sí los hacen. Bueno, sea cual sea el caso, a ustedes cuando reciben el puesto de lo que sea, a usted le tienen que asignar o entregarle un documento donde dice, eso es lo que usted tiene que hacer, El manual de funciones. el manual de funciones, ¿de acuerdo? Y eso hace parte de lo que es el sistema de control interno. Entonces, muchas empresas cuando usted llega y va a decir, venga, yo necesito el manual de control interno, le dicen, no, no existe. Pero existen una serie de procedimientos, procesos y procedimientos que nos ha ido bien. Entonces, es como un control interno, pero teórico, entre comillas. Ahí está, pero no está escrito. Entonces, cuando eso ocurre, ustedes tienen que comenzar a hacer el diseño de control interno, pero plasmado en un documento. Ahora bien, una vez tengan ese documento hecho, tienen que pasarlo. ¿Quién aprueba el sistema de control interno? El talento humano. No, No. no lo aprueba el talento humano porque el talento humano simplemente obedece, bueno, ellos más adelante tendrán que mirar la forma de impartir esa normativa, de hacerle un seguimiento, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablamos del control interno, eso tiene que ser aprobado por una junta directiva o en caso tal de que la junta directiva de pronto quiera llevar eso a Asamblea General, pues Asamblea General debe aprobar eso, porque estamos hablando de un documento bastante importante. Es procesos y procedimientos que se van a seguir en la empresa. Entonces, muchas veces lo que hace esa asamblea es decir, mire, este tema de control interno se lo vamos a dejar a la junta directiva, que nosotros vamos a nombrar y en su momento, pues, ellos tendrán que evaluar si ese sistema de control interno va a funcionar o no. ¿De acuerdo? Entonces, ponen a las personas idóneas en esos cargos de junta directiva para que ellos comiencen a evaluar ese tipo de situaciones y puedan aprobarlo en nombre y representación de la Junta de la Asamblea General. ¿Vale? Entonces, que nosotros hicimos todo el proceso de control interno, entonces se lo damos en ese caso a la Junta Directiva para que ellos la evalúen o la entreguen directamente a la Asamblea General para que ellos la aprueben. Y una vez la aprueben, entonces ya entra a ser ley, digamos, en la empresa. Es muy importante tener eso porque usted sabe hasta dónde puede llegar. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Señor Harold, usted va a ser cajero, pero además necesito de que maneje en su tiempo libre, de tal horario a tal horario, va a manejar no solamente cajas, sino que va a manejar facturación o va a manejar, no sé, a lo mejor un tema de compras o bueno, algo lo pondrán a hacer, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que quedar plasmado dentro del manual de control interno porque así todo el mundo va a trabajar bien. Mire que hay funciones que realmente de pronto el administrador no puede hacer o que de pronto el auditor no puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted le pasan esos lineamientos y le dice, mire, hasta aquí llega usted, pues es sumamente importante porque usted hace lo que dice el manual.
A usted le van a llamar la atención, usted dice, no, lo que pasa es que, ¿cómo así? Yo, por ejemplo, en temas de horario, va a trabajar de tal a tal. Si usted va en otro horario diferente, pues le pueden abrir un proceso disciplinario, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que, por ejemplo, para ustedes echar a un trabajador tienen que tener las pruebas necesarias, ustedes saben que son memorandos y al tercer memorando ya lo echan a uno, para poder salir de ese trabajador de forma legal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser de forma legal? Porque usted tiene un horario, pero ¿dónde está establecido ese horario? Pues en el manual de funciones, en el sistema de control interno. Él Entonces, empieza a abrir un disciplinario y cuando tenga como 3 faltas graves, algo así, o ahí es donde lo puede expulsar, ¿no? sí, claro, entonces, dependiendo también lo que diga el manual, la sanción viene. Por ejemplo, las 3 llamados de atención que sean por intermedio de memorandos, pues entonces ya puede venir un tipo de sanción que ellos ya impongan. Por ejemplo, a la tercera sanción tendrá, por ejemplo, una semana de descanso sin remuneración o, bueno, otras tomarán medidas más fuertes sobre el asunto y dirá que ya se puede prescindir el contrato. En fin, no sé, eso ya depende del tipo de empresa y el tipo de situaciones que se presenten allí, ¿vale? Dice, dentro de la evaluación del sistema de control interno se van a realizar o se van a analizar las principales debilidades y fortalezas de la entidad, lo que yo les digo a ustedes. Entonces ustedes, claro, si no hay un, pero vamos a suponer de que lo hay. Entonces ustedes comienzan a mirar ese sistema de control interno y ustedes dicen, no, pero es que aquí faltan cosas. Por ejemplo, quién controla la información que pasa al administrador? No, pues es que como es el administrador, a él no lo controla nadie. Bueno, entonces tiene que tener un control también y tiene que cumplir con alguna normativa porque es que él tampoco es el dueño de esto. Entonces tenemos que modificar eso y hacer aquellas recomendaciones y entonces ustedes comienzan a trabajar en la evaluación del control interno y a dar las recomendaciones pertinentes que ustedes consideren necesarias. Una vez ya tenemos en la evaluación del sistema de control interno, procedemos a algo que se llama la planeación de la auditoría. Acorde con la segunda norma de auditoría, normas relativas a la ejecución del trabajo. Bueno, la planeamos. ¿Qué tipo de auditoría vamos a hacer? Porque recuerden de que hay auditorías que son integrales. Cuando hablamos de una auditoría integral, hablamos de toda la auditoría prácticamente de la empresa, en la parte de producción, en la parte administrativa, en la parte logística, en la parte de costos, en todo, todo. Ambiental. ¿Ah? Ambiental. Todas las tipos de auditoría que existan, cuando ustedes la contratan, vean, es que necesitamos un tipo de auditoría integral, entonces ustedes así mismo cobran. ¿Entienden? Y claro, ustedes tienen que presentar un documento, una propuesta a la empresa, porque de acuerdo a lo que usted presente en esa propuesta y que el cliente acepte, así se va a realizar tal cual. En ese documento ustedes tienen que plasmar tiempos y movimientos. ¿Quién va a entregar los recursos? Por ejemplo, recurso humano. Yo necesito tener a mi disposición 4 o 5 auditores que me ayuden. Yo los voy a poner, pero ustedes lo van a pagar. Bueno, no es que ustedes lo van a pagar, sino que yo cobro por esa auditoría y yo cobro, lógicamente, pues en un total. Lo que me pagan a mí, yo ya pongo mi gente o lo van a poner ellos. ¿En qué tiempo voy a entregar yo documentación, informes? Muchas empresas suelen hacer eso cuando van a hacer asamblea general. Entonces, en ese tipo de asamblea general, ellos necesitan de pronto alguna información que sea de una parte externa, entonces contratan a un auditor externo para que haga la auditoría y esa auditoría les pueda servir a ellos como complemento para esa reunión en especial. Entonces, digamos que es como una auditoría un poco rápida para poder tener algún tipo de información. Y muchas veces en ese tipo de auditorías a ustedes les dejan ver muy poco de la empresa, porque ellos necesitan de que usted diga algo que a ellos les interesa. ¿De acuerdo? Con lo cual, ustedes tienen que ser muy inteligentes en el dictamen. Por ejemplo, colocar dentro de una de sus posiciones, se revisó la información parcialmente. ¿Eso qué significa? De que ustedes están diciendo en cierta forma de que la contabilidad no se revisó en su totalidad y se pudo
y se pudo ver de que tal cosa y tal cosa, pero en esa parcialidad. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que ser inteligentes a la hora de redactar un dictamen, no echarse la soga al cuello, porque de acuerdo a ese dictamen ustedes van a tener mucha responsabilidad y una palabra los puede salvar a ustedes. ¿De acuerdo? Ustedes después de que pasan su informe y si lo pasan en limpio, y lo limpio me refiero yo de que el informe es completo y que no tiene ningún tipo de salvedad, ustedes están haciendo responsable prácticamente de todos los movimientos de la empresa porque se supone que usted lo revisó. Pero si usted da un tipo de salvedad, usted con esa salvedad se puede salvar. ¿Ante quién? Ante la Junta Central de Contadores en caso tal de una posible demanda. Porque seguramente habrán opositores que van a querer la cabeza suya también por mentiroso. Y no es que usted haya sido mentiroso, sino que ha juzgado la parte parcialmente. ¿De acuerdo? Entonces esa palabra parcial lo puede salvar usted en caso tal de un proceso jurídico bastante complicado. Ténganlo muy en cuenta, muchachos, que más adelante ustedes en algún momento van a ser revisores fiscales y entonces van a tener ese tipo de situaciones. Listo. Elaboración de programas de auditoría. Ah, mire, aquí dice tipo de auditoría integral. Mire las que teníamos acá, vea. Financiera, auditoría de cumplimiento, operacional o de control interno, auditoría de gestión, auditoría tributaria o de fiscalización. Muchachos, para la próxima clase quiero que ustedes cada uno me hagan un tallercito donde me expliquen cómo hemos estado trabajando. Saquen la definición de una fuente que sea confiable de este tipo de auditoría integral y me dan su recomendación. ¿Ok? No solamente está en este tipo de auditoría, sino que hay más. Entonces, el taller va a ser sobre auditoría integral. ¿Qué significa auditoría integral y qué lo compone? ¿Vale? Anótenlo por ahí para que no se les olvide. ¿Cómo sería, profe? Como lo dice acá, tipos de auditoría. Entonces hablemos de auditoría integral. ¿Qué es una auditoría integral? ¿Y qué tipos de auditoría lo componen? Sí, por eso yo le dije, mamá. No, mi amor. Y van a poner allí también tipos de dictamen del revisor fiscal o del auditor. No, hablemos más bien del revisor fiscal. Tipo de dictamen del revisor fiscal. Entonces también averiguan el tipo de dictámenes, pero también lo quiero saber de parte de ustedes. El comentario, ¿no? Siempre el comentario importante para mí es eso. ¿Listo? Listo, Bueno, muchachos. listo. Continuemos aquí en esta última partecita y terminamos. Bien, planeación de la auditoría. Entonces, aquí hablamos de auditoría integral, bueno, de todo el tipo de auditorías que es el trabajo que ustedes van a hacer. Después de la elaboración de los programas de auditoría viene la ejecución. O sea, vamos a hacerla. Ejecución de la auditoría. Y hay una parte importante que son niveles de supervisión. ¿Quién va a supervisar? Por ejemplo, yo soy el auditor general. Yo tengo 4 o 5 auxiliares. Esos auxiliares están haciendo sus respectivas funciones, pero yo paso por allí y estoy supervisando de que ellos lo estén haciendo bien o de acuerdo a lo que yo necesito que hagan. O si lo están haciendo mal, pues de una vez los corregimos, ¿no? Para que no haya ese tipo de situaciones. Muchas veces la empresa pone a su disposición, pone funcionarios de la misma empresa. Entonces, de pronto no están haciendo las cosas bien, entonces, ¿quién los va a supervisar? Todo eso tiene que ir dentro del informe del auditor. Niveles de supervisión. Entonces, por ejemplo, al auditor número 1 que está en el departamento de contabilidad, lo va a supervisar
El administrador. Al auditor número 2 que está en tal parte lo va a supervisar tal persona. Al número 3 lo va a supervisar tal persona, ¿de acuerdo? O simplemente el auditor general supervisará todos los procesos y procedimientos que se elaboren dentro de la empresa. Entonces, uno es prácticamente el que está revisando toda la información. Eso ya depende pues de cada tipo de auditoría. Bien, estamos ejecutando la auditoría. Dice, obtención de evidencias válidas y suficientes. Papeles de trabajo. No siempre se hallan cosas. O sea, me refiero yo malas. Ustedes, por ejemplo, están haciendo la auditoría y ustedes encuentran cosas que se están haciendo realmente bien, acorde a lo que es. Pues eso mismo hay que colocarlo dentro del informe de auditoría. Lo que pasa es que mucha gente tiene la costumbre o de pronto entienden de que la auditoría es como para perseguirlos a todos. Supongo que Elisa alguna vez comentamos sobre eso, que llega el auditor y todo el mundo le tiene como fastidio y como pereza. Ah, como miedo. ¿Cierto? Ah, Harold era el que comentaba de que al revisor fiscal lo quiere mucho en la empresa donde trabaja. Sí, profe, sí. ¿Sí? Es que no hay necesidad de nosotros pelear con nadie. La verdad es que nosotros somos personas que somos funcionarios, pero pues qué pereza usted llegar a que lo miren mal, a que lo traten mal o como con miedo. No, y ese señor llega, y ese señor es de Cali, ese señor llega con dulces para todos, eso llega saludando, eso, todos pues tenemos, pues no, varios tenemos pues como el número de él y él nos manda información, nos manda mucho decreto, muchas cosas, nos manda hasta videitos que no debe. Ya. Como los que somos como más amigos de él, entonces tenemos una confianza con él. Pero sí, Y, ¿no? y Una le relación. preguntan cosas y él responde ahí mismo, claro, está pendiente de todo. Sí, ese señor es muy Y, puntual en todo. y en tema del colegio, Elisa, cuando pasan de pronto revisión allí, ¿cómo funciona eso? Ellos van, por ejemplo, cuando hablamos de los pares académicos y todo ese cuento, ¿cómo funciona? No, por ejemplo, es que eso ahí, profe, por ejemplo, hay una persona que hace la auditoría con por ejemplo, con las fichas de matrícula, o sea, todo lo que tiene que ver relacionado con las matrículas, con el CIMAC, o sea, nada. Y hay otras auditorías que ya especialmente como con pagaduría, directamente con pagaduría. Ujú. Entonces, esto como que tienen auditoría para todo, porque pues claro, como es con la Secretaría de Educación. Lo que pasa es que está tan complicado esto de la educación, Elisa, de que créame que los colegios no quieren tener problemas con el Estado, porque los tienen Sí. con lupa, con lupa. Sí, profe. Imagínese que en estos momentos, por la cuestión del COVID-19, casi a cada institución, pues debido pues a cuánta población tengan, ¿no? A unos les llegaron 21 millones, a otros 20 millones, pero esta plata solamente para comprar materiales, tintas, impresoras, para imprimirle los documentos, las tareas no, los talleres a los niños que no tienen acceso a internet. Ujú. Y me estaba contando la pagadora del colegio, sí, todos los pagadores, porque ellos tienen un grupo por WhatsApp, ¿no? Que tienen miedo de coger ese dinero porque, o sea, les da pánico, pues, porque las recomendaciones son muchas y no, o sea, tienen mucho miedo de coger plata para eso. Pero ¿sabe por qué? Porque como somos un país, entre comillas, corrupto, porque todos los funcionarios públicos, casi todos, tienen problemas de investigaciones abiertas y si no, alguna vez tuvieron alguna cosa por ahí. Entonces, como tenemos como esa mentalidad de que los dineros llegan y hay que acabar con eso ya, entonces las personas que de pronto están haciendo las cosas bien temen de que de pronto por una falla vamos a suponer de que van a comprar tintas, entonces el dinero está ahí, pero ellas piensan, si yo compro esta tinta y vale, por ejemplo, 50.000 pesos, y que vale realmente 50.000 pesos, Sí, es que y de eso pronto ellos vale, pueden sí. decir de que, no eran 50 y no 45 en no sé dónde, entonces yo ya voy a quedar como un ladrón, porque van a decir que me robé 5.000, cuando resulta de que la idea no es esa. Entonces tiene miedo de que de pronto por un presupuesto mucho más barato, mucho más bajo,
los vayan a entrar en un proceso disciplinario o un proceso de pronto penal por apropiación de bienes del Estado. Es que eso es muy delicado. No, profe. Y por ejemplo, uno con las hojas, uno puede tener más control con las hojas, porque por ejemplo yo ya hice un documento donde yo digo a fulanito de tal grado, le entrego 3 hojas de inglés, 10 hojas de matemática, o sea, yo ya hice el cuadro para llevar la evidencia, ¿no? De lo que entrego. Pero diga, profe, la tinta, o sea, es muy complicado, o sea, hay cosas que para usted llevarle control es complicado, no es que uno quiera, no es que uno se quiera hacer el loco, sino que es como complicado. Al papel uno le puede llevar fácilmente un control, porque yo Eli, digo, a tal sencillo, grado yo les sencillo. entregué 200, 300 hojas, pero de Sí. tinta, ¿qué voy a saber yo? Hablamos de costos. Yo le voy a dar pues más o menos una idea. Si usted coge, por ejemplo, el costo de la tinta y lo divide entre el número de hojas impresas, ahí le va a salir aproximadamente cuántas hojas se pueden imprimir con un tarro de tinta. Entonces, Sino que usted va, usted sabe, profe, que eso se va llenando y uno, por ejemplo, un tarro de tinta, uno tiene que abastecer, por ejemplo, allá en estos momentos estamos trabajando 4 impresoras, pero solamente en estos momentos la mía está trabajando para ese tipo de trabajo, ¿sí? De la evidencia. La otra está con la cuestión de los boletines, de las certificaciones, de constancias. La otra máquina está con pagaduría. Entonces, por eso le digo, es como complicado, ¿no? sí, es duro, es duro, es duro. Porque yo, o sea, a mí me delegaron pues como la función de estar como pendiente de las tintas de las impresoras. Entonces yo tengo que estar pendiente si que no se acabe y cuando esté ya para acabarse, entonces voy y las lleno y vuelvo y lleno el tarro. Entonces es como complicado. Va a tocar que invitar a Harold a almorzar con esa plata, que Harold le colabore en eso. Sí. Bueno, Claro que sí. niños, dejamos ahí entonces, continuamos este mismo esquema para la próxima clase. ¿De Ah, acuerdo? bueno, profe, muchas ¿Tienen alguna gracias. pregunta? ¿Tienen alguna consulta que hacerme? Profe, o sea, el Poquito. taller es solamente sobre la auditoría integral. Sí. No, pero es auditoría integral y tipos de dictámenes que elabora el revisor fiscal. Ah, eso no, sí, sino que Sí. hablar sobre la auditoría integral y lo que la compone. Sí, pero es que la auditoría integral son todas las auditorías. Entonces, cada Ya, una qué significa y con un comentario personal de cada uno de ustedes. ¿Vale? Y después lo miramos acá y lo revisamos así como hemos estado revisando la información. ¿Vale? ok. Bueno, niños, entonces Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima clase. Si tienen cosas para comentarme o algo, me la pueden hacer a través del WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, profe. profe, Muchas gracias. gracias. Dios lo Dios los bendiga. bendiga. Hasta luego. Amén. Bueno, chao, profe.